Déjenme aquí y vamos cambiando. Ustedes ven que yo le puse un nombre, dice de la microbiota a las enfermedades degenerativas. O sea, así es de importante este tema. Es una tendencia que poco a poco ha ido ganando adeptos. Una nueva manera de enfrentar lo que está pasando. Es una nueva manera que, oyendo a la medicina funcional, uno se va convenciendo de que hay una nueva manera de enfrentar muchos de los problemas que hoy en día tiene el ser humano. Que si ustedes se dan cuenta, hoy en día ya no se habla de flora intestinal, ¿cierto? O sea, eso quedó atrás. Porque se dieron cuenta que lo que hay dentro del intestino es algo tan interesante que juega un papel importante en la manera como vamos a estar en salud o en enfermedad en los próximos años. Nosotros tenemos casi 2 kilos de bacterias en el colon, en el intestino, y realmente no le habíamos dado la suficiente importancia que esto tiene. Es algo que se ha venido estudiando en los últimos tiempos. Aún la misma industria farmacéutica lo ha ido notando, pero es la medicina complementaria, integracionista, la que le ha dado más importancia. Los médicos ortomoleculares, los médicos funcionales, los médicos integracionistas que hoy en día se forman en Harvard, son los que le han dado más importancia a este tipo de cosas. Y se ha inundado la literatura de muchos artículos y de muchos trabajos de investigación. Así que hoy se habla de una estructura viva que es capaz de mantenernos en salud en enfermedad. Yo quiero decirles hoy que es importante que nosotros mantengamos esta estructura viva de la mejor manera. Porque usted puede coger sus bacterias intestinales y mantenerlas de dos maneras. O las mantiene enfermas, ¿verdad? Disfuncionando. Ahí está en el chat de la familia, préstame, ya te lo pongo. O la mantiene de una manera diferente. Entonces, es bien diferente. Entonces, fíjense ustedes que vamos a ver una cantidad de cosas interesantes. Miren esta imagen. O sea, en los últimos 5 años, 90% de más de 5,000 artículos publicados en PubMed hablan de la microbiota humana. O sea, como un órgano oculto. Eso es algo bien interesante. O sea, ¿de dónde las bacterias que tenemos en el intestino se volvieron tan importantes? O sea, eso es algo que ha venido a través de los años, creando una cosa muy poderosa, como una herramienta terapéutica para enfrentar muchas de las patologías que hoy en día la mayoría de los profesionales que se preparan en la medicina convencional todavía no se han enterado. Pero que hoy en día nosotros estamos mirando que cada día es más importante. Pasemos a la próxima. Entonces, la microbiota en el intestino fetal, que es estéril, uno desde que nace es impactado por esto. O sea, y se ha visto en los trabajos de investigación que depende de cómo tú nazcas, por cesárea o por parto vaginal, vas a tener una microbiota diferente. Eso es muy interesante, porque desde los comienzos en los trabajos de investigación se ha visto que hay una evolución en la microbiota desde que tú naces, cuando eres niño, cuando eres adolescente, y cuál es la microbiota que tienes cuando llegas a pie, ¿verdad? O adulto mayor. Es bien interesante, según la próxima. Entonces, cuando uno por primera vez empieza a relacionarse con esto, encuentra unos nombres un poco raros, ¿cierto? Los bacteroides, los formicutes, una cantidad de cosas a las que uno no está acostumbrado. Pero poco a poco yo pienso que la gente que trabaja en salud se va a familiarizar con esto. O sea, lo que yo quiero dejarles hoy en claro es que si nosotros aprendemos a tener un intestino sano, vamos a sacudirnos muchas de las enfermedades que tenemos hoy. Pasemos a la próxima. Miren ustedes, esto es
algo bien interesante de lo que nosotros tenemos dentro del colon, de lo que tenemos en el intestino, y cómo eso se relaciona con todo el organismo. ¿Ya? Eso es bien interesante. Pasemos a la próxima. O sea, somos más bacterias que humanos, decía alguien. Por cada célula existen 10 microbios. O sea, es interesante, ¿no? O sea, los genes de la microbiota son 150 del genoma humano. Entonces, ¿cómo hace nuestro organismo? Miren la belleza de cómo el ser humano está construido, ¿verdad? O sea, ¿cómo tú puedes tener esas bacterias y vivir de una manera como simbiótica con el organismo? De tal manera que el sistema inmunológico no lo ataca y él contribuye dándole al organismo una respuesta de salud. ¿Ya? Eso es muy interesante. Todas esas bacterias están ahí produciendo salud, relacionándose con las células del sistema inmunológico. Pero ojo, una de las cosas que no se sabía es que estas bacterias tienen un equilibrio que nosotros no podemos dañar. Cuando nosotros tomamos un antibiótico, hacemos una disbiosis. De hecho, se dice que cuando nosotros consumimos antibióticos, deberíamos reponer la flora, la microbiota, con probióticos. O sea, algunos dicen que por el tiempo que se toma el antibiótico. Entonces, miren qué interesante cómo se mantiene un equilibrio. Ustedes tienen que entender una cosa muy importante. Hay más células del sistema inmunológico acá en el intestino que en cualquier otra parte del organismo. O sea, mucho del sistema inmunológico está allí. Y ya hay linfocitos T reguladores que son encargados de mantener el equilibrio. O sea, esas bacterias no se desbordan, no se salen de control, porque viven en una interacción constante con el sistema inmunológico. O sea, es un equilibrio muy fino. De tal manera que en los últimos tiempos se viene diciendo que nosotros tenemos dos cerebros. El cerebro antiguo que nosotros conocemos, que tiene 85 millones de neuronas, y el cerebro que tenemos en el intestino, que tiene 500 millones de neuronas. O sea, qué interesante. O sea, vamos a tener una cantidad de neurotransmisores igualitos a los que tenemos en el cerebro. Muchas cosas interesantes. Entonces, son dos cerebros realmente. Lo que se ha descubierto es que esos dos cerebros están comunicados. O sea, esos son uno de los aportes que se han hecho últimamente en los trabajos de investigación. En que el intestino se comunica con el cerebro. Ahora, eso genera mucho del comportamiento de las personas. ¿Quién podría imaginar que el comportamiento de las personas está relacionado con la calidad de las bacterias que tiene el intestino? O sea, eso es algo sorprendente. O sea, eso es algo sorprendente. Que muchos estados emocionales tengan que ver con la calidad de bacterias que nosotros tenemos en el intestino. O sea, todos los trabajos de investigación van hacia allá. ¿Verdad? Y que hay una conexión que no es imaginaria, sino que es real, a través del vago, a través de citoquinas, que son unas moléculas bioquímicas que conectan el cerebro del intestino con el cerebro que nosotros tenemos dentro del cráneo. O sea, es bien interesante. Y que cuando hay estrés, mire, han cogido personas estresadas, le cambian la materia intestinal y se le pasa el estrés. ¿Cómo le parece eso? O sea, eso es genial, sorprendente, maravilloso. O sea, ¿cómo puede hacer eso? O sea, por eso es que hay tantos trabajos de investigación hoy en día y tantos doctorados hoy en día en diferentes países apuntándose a la microbiota. Entonces, ¿cómo se comunica esto? ¿Cómo afecta esto? Ustedes van a ver a través del nervio vago. Definitivamente el vago es una conexión entre el cerebro y el intestino. La activación del sistema inmune, cerca del 80% de las células inmunes están en el intestino. Cerca del 80% del sistema inmunológico está en el intestino. Es muy interesante. Hay muchas células T reguladoras que son equilibradoras. ¿Ya? Así que, además de eso, ustedes saben que el intestino tiene una cantidad de células que están ahí, que secretan una cantidad de neuropéptidos que tienen que ver con toda la economía. ¿Ya? Entonces,
Y la misma microbiota produce metabolismos que afectan el sistema nervioso central. Es decir, que yo una vez leí que cuando nosotros comíamos algo, hace muchos años, hace 30 y pico de años, yo leí eso en un libro, antes de que todo esto apareciera, y decía que cuando nosotros comíamos algo, ese algo que comíamos afectaba nuestros pensamientos. Yo lo tengo subrayado en el libro donde yo lo leí. Ese libro se escribió hace más de 150 años y estaba ahí y decía eso. Y hoy esto me está dando la razón, y es cierto, le está dando la razón a este libro. Entonces, mira cómo la disbiosis es el desequilibrio de las bacterias. Es cuando las bacterias buenas y malas se desequilibran. Es cuando las bacterias que lo defienden a usted empiezan a disminuirse dentro del intestino. Eso hace definitivamente que haya virus, bacterias que puedan causar enfermedades. Usted entra en un desequilibrio, se llama disbiosis. Esto ha ido pasando por nombres y nombres y nombres. Hoy en día se conoce como disbiosis, como desequilibrio, ¿verdad? Como disbacteriosis. Es muy interesante que nosotros mantengamos un estado de equilibrio. Eso es muy, 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 muy importante. O sea, realmente la salud empieza por el intestino. O sea, tener un intestino saludable es una compuesta lista para producir salud en todo el organismo. Yo diría, después de leer tantas cosas, que es muy difícil tener salud con un intestino tóxico. O sea, a todos los que me estén oyendo, yo quiero decirles en esta noche que la idea es que mantengamos un intestino sano si queremos tener salud. Pasemos a la próxima. Ese es un mensaje que yo quiero dejar. Miren ustedes, esto se los digo porque si nosotros tenemos que empezar a mejorar nuestras bacterias, cuando nosotros tomamos antidepresivos, antihistamínicos, hipoglicemiantes, una cantidad de cosas, todo eso puede alterar nuestra flora. Ahora, vamos a cuidar nuestra flora como un niño bonito. Pasemos a la próxima. Lo que pasa es que a mí me emocionan todas estas cosas y yo podría estar aquí hasta las 12 de la noche hablando. Entonces, yo espero que ustedes me entiendan un poquito, pero es emocionante la capacidad de curación que tiene este equilibrio intestinal. Entonces, hay una cantidad de cosas. Mira, la misma contaminación electromagnética a la que nos exponemos altera la microbiota. Pasemos a la próxima. No nos vamos a detener tanto, ¿verdad? El estrés crónico, definitivamente. Hay mecanismos que vienen del cerebro hacia el intestino cuando nosotros tenemos ese tipo de cosas. Cuando nosotros no comemos una fruta dietética, unos prebióticos, podemos alterar definitivamente la grasa animal. Ahora podemos entender cómo la grasa animal puede producir una disbiosis y puede matarlos definitivamente. Mire por dónde viene la cosa, ¿sí ven? De las cosas que comemos que no son. Pasemos a la próxima. El estrés crónico. Nosotros sabemos que el estrés es una de las cosas que más enferma a las personas por diferentes vías. Pero hoy se sabe que el estrés altera la microbiota, generando una disregulación, un desequilibrio y produciendo algo muy nefasto para el organismo. Es que las células se salgan del intestino, las bacterias tóxicas, las moléculas tóxicas se salgan del intestino y pasen a la sangre generando una intoxicación terrible. Pasemos. Entonces, miren ustedes que hay un eje entre el intestino y el cerebro y que tiene que ver con muchas cosas, con el comportamiento, tiene que ver con todo lo que nos rodea definitivamente, pero con la ingesta de alimentos. Eso es muy interesante. O sea, yo creo que de ahora en adelante tenemos que ser más juiciosos. Mire estos así rápidamente. O sea, cuando usted come una comida que no es, usted puede tener muerte con una comida que no es. ¿Cómo se produce eso? En esa comida grasa va una cantidad de moléculas que inflaman el intestino, producen un estado de inflamación crónica, ¿verdad? Como de baja severidad, que queda ahí, y a medida que usted va comiendo y va comiendo y va comiendo esa cantidad de cosas que no son, usted empieza a producir una inflamación crónica de bajo grado que se dice, y va echando las bases para lo que viene.
problemas metabólicos, diabetes, hipertensión, problemas cerebrales, una cantidad de cosas. Pero lo más terrible es que se daña la permeabilidad del intestino y las bacterias pasan del intestino a la sangre. Óigame bien, las bacterias pasan del intestino a la sangre, generando un proceso que se llama endotoxemia metabólica. Y esto mata definitivamente a las personas. Y esto genera mecanismos que producen obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Entonces, fíjense ustedes que todo este proceso que lo lleva a ustedes a diabetes, a obesidad y a muerte, pasa por el intestino y tiene que ver con lo que usted come. Es interesante cómo la microbiota es importante. Los endocrinólogos apenas lo van aceptando, pero eso es lo que pasa. Entonces, cuando usted ve este tipo de personajes en la calle, ¿eh? Estos colon paralizados, esta gente que no vacía el colon sino cada semana, usted se imagina el desbalance y la disbiosis que deben tener por esta cantidad de cosas que comen. Esto hace su colon completamente perezoso. Es un colon completamente dañado, ¿verdad? Pero el problema no es que se daña el colon. El problema es que las bacterias están pasando a la sangre, están dañando el cerebro, ¿verdad? Están dañando muchos órganos de la economía humana. Y todo eso va llevando definitivamente a que hagamos hígado graso, síndrome metabólico, prediabetes, diabetes y lleguemos a otro estado más grande todavía. Entonces, fíjense cómo todo eso es importante. O sea, si usted no quiere pasar por todo ese proceso, definitivamente, tiene que mirar qué come, qué hace. Todas esas cosas son importantes, porque muchas de las cosas que usted hace en el día desregulan su microbiota. Esto rápidamente para decirle que en el intestino hay una cantidad de moléculas, una cantidad de bacterias, una cantidad de cosas que hacen que su vida esté ahí. O sea, parte de la vida de nosotros está ahí. Entonces, pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que hoy en día cada vez se va imponiendo de una manera un poquito como muy sencilla, ¿verdad? Pero que poco a poco se va tomando los artículos y la literatura. Es cómo lo que usted tiene en los intestinos tiene que ver con la aparición de problemas mentales. O sea, eso es bien interesante. O sea, eso es algo muy bonito de entender. O sea, cómo cuando usted come lo que no es, se producen daño en los enterocitos, que son las células que componen el intestino. Y la ruptura de estas células se puede evidenciar. Si usted manda sonulina, la sonulina es una proteína que une los enterocitos. Y los laboratorios no pueden hacer sonulina. Y nosotros podemos saber si hay disrupción de la pared intestinal, si su intestino está partido, está hueco, y el sucio del intestino está pasando a la sangre. Eso se puede saber. Pero mire lo que pasa. Eso produce muchos problemas. Alergias, fatiga crónica, lupus, muchas cosas, desde la microbiota hacia la sangre. Es interesante. Pasemos a la próxima. Entonces, fíjense ustedes, cada vez se sabe las conexiones que vienen del cerebro hacia el enterocito. Cada vez se sabe cómo los enterocitos y cómo las bacterias tienen que ver con el cerebro. Se han hecho demasiados experimentos para lograr este tipo de cosas. Pero cada día se está más seguro de lo que está pasando. Que el cerebro y el intestino tienen una conexión y que hay un eje cerebro-intestino muy claro. Que cuando nosotros queremos ayudar a un paciente a veces que tiene problemas cognitivos, hay que mirar el cerebro. Si usted coge, por ejemplo, los pacientes autistas, tienen una microbiota horrible y mejoran cuando usted les ayuda a cambiar la microbiota. O sea, miren las cosas tan interesantes que poco a poco se han ido aclarando. Eso es para que nosotros veamos con esto cómo toda esta cosa que podemos tener, ansiedad, toda esta cantidad de cosas, pueden deberse a disregulaciones de la microbiota intestinal. Cuando tenemos un síndrome intestino irritable, todos los días yo oigo personas decir, doctor, hasta el agua que tomo me hace daño. Ahí está la explicación de por qué. Pasemos a la próxima. Esto rápidamente para mirar cuando las células están bien y miren cuando se parten las celulitas, cuando el intestino se vuelve poroso y cuando usted empieza a enfermarse con una cantidad de cosas. No nos podemos detener aquí, pero realmente hay muchas cosas.
Mire esto, pasemos la anterior, para mostrarle rápidamente una cosa. La otra, pasemos la otra un momentito. Para la otra, esa, miren cuando hay disbiosis. Entonces, cuando yo tengo mi intestino sucio, tengo enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, muchas cosas pueden tener origen acá. ¿Vean? Desórdenes metabólicos, diabetes, prediabetes, disfunciones cognitivas. Yo puedo tener problemas mentales, puedo tener disfunción de salud mental, puedo tener estrés solamente porque tengo mi intestino sucio. Entonces, ¿qué les digo con esto? Mire, si usted tiene un paciente, empiece por el intestino. Empiece por el intestino. A veces nosotros tratamos a los pacientes y no mejoran, es porque no le limpiamos primero el intestino. Equilibre la microbiota. Parta siempre de ahí. Equilibre la microbiota. Y usted va a lograr muchas cosas en la salud de los pacientes. Pasemos a la próxima. Esto es algo molecular, pero lo mismo que hemos dicho. Como cuando se daña, como cuando todo se daña, pasa definitivamente a la sangre. Pasemos a la próxima. Miren, estos ratones que se llaman germ free, que son ratones que no tienen gérmenes, que se les ha quitado los gérmenes, mira lo que le pasa. Cuando los ratones se estresan y le dan bacterias en el intestino, se les pasa el estrés. O sea, qué interesante, ¿cierto? O sea, ¿cómo tú puedes curar el estrés dando bacterias para el intestino? ¿Ah? Y cómo eso tiene una cantidad de moduladores del hipocampo, que son una de las células más sensibles que tiene el cerebro y de la corteza cerebral. Se producen alteraciones de memoria y del aprendizaje cuando tú le cambias la microbiota. Oiga, eso es algo excepcional. Eso es algo impresionante. O sea, ¿cómo tú puedes modular el comportamiento de estos animales solamente cambiándole las bacterias que tiene el intestino? Pasemos a la próxima. O sea, y cuando uno estudia toda esta cantidad de cosas, va a encontrar cosas más poderosas todavía, que hacen que haya un eje entre el cerebro y el intestino. Esto para mostrarles rápidamente que en las diferentes épocas de la vida, la microbiota va cambiando. O sea, es muy importante que nosotros siempre tengamos una microbiota adecuada, no importa la vida que tengamos. Hay muchísimo trabajo de investigación de niños que mejoran el cuidado intensivo y están graves solamente cambiándole la microbiota. ¿Y qué me dices del abuelito? Lo mismo. Podemos curar a muchas personas solamente cambiándole la comida. Pasemos a la próxima. Por eso, el buen estado de salud depende en gran medida de la microbiota intestinal, de su equilibrio, de la calidad de sus bacterias. Por eso la salud empieza ¿dónde? En el intestino. Eso es un concepto nuevo, es un concepto interesante. Esto es lo que le decía, como el vago, se han visto tres mecanismos interesantes, neurológicos, el vago, ¿verdad? Que es uno de ellos, las citoquinas y una cantidad de péptidos y hormonas que se producen de ida y de venida que comunican el cerebro con el intestino. Ya eso no es ciencia ficción, eso está claro hace muchos años en la literatura mundial. Pasemos a la próxima. Entonces, ya rápidamente, la microbiota nos protege como barrera intestinal, nos ayuda como antioxidación, mejoramiento del estado nutricional, equilibrio de muchas cosas, produce neurotransmisores, nos ayuda con el estrés. Hay muchas cosas que hace la microbiota. No solamente son un poco de celulitas ahí tiradas, pasemos a la próxima, sino que ayuda, mira todo lo que hace, moduladora, neurotrófica, de una cantidad de factores que produce el cerebro, limitación de la mala absorción de carbohidratos, hace cantidades de cosas, o sea, esas celulitas están ahí para producir una cantidad de cosas buenas para el organismo. Pasemos a la próxima. Hacia adelante. Bueno, pasemos a la próxima. Esa. Miren las consecuencias. Miren las consecuencias de tener el intestino malo. Alteración de la conducta, alteración de la personalidad, enfermedades alérgicas, enfermedades metabólicas, enfermedades cardiovasculares. O sea, de pronto tener una personalidad no adecuada, de pronto cambiándole la comida al individuo se puede mejorar. No es nada raro, a través de la microbiota. Bien, llegamos aquí a esta parte que me parece interesante. ¿Cómo debemos hacer eso? Yo te puedo decir, hay muchas maneras de hacerlo, pero yo esta noche le voy a comentar una que lleva 20 años en el mundo, que me parece juiciosa,
que me parece científica y que puede ayudar a mejorar la eubiosis intestinal, que podamos lograrlo. Este ejercicio lo debiéramos hacer 2 veces al año, aunque sea 1 vez al año. Usted se puede imaginar cuántas personas nunca se han hecho un tratamiento para el colon en toda su vida. ¿Usted se imagina cómo tienen el colon? ¿Mm? Me imagino. Vamos hoy a hablar un poco de cómo podemos hacer esto. Pasemos a la próxima. Yo les digo a los pacientes, miren, usted puede utilizar una fibra. Yo les recomiendo esta. ¿Por qué? Porque sé cómo la hacen. Es una fibra de altísima calidad, científicamente preparada. Pasemos a la próxima. Yo sé de qué está hecha. Tiene respaldo de muchos años en el mundo. Tiene 24 ingredientes herbales. Provee una excelente limpieza. Ayuda definitivamente a quitar todas esas cosas que están pegadas en el colon. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer es, con esta fibra, nosotros la podemos dar 3 veces al día, media hora antes de la comida, y podemos limpiar el colon el día. Hay personas que son muy sensibles, aparentemente no la toleran, pero déjenme decirle que vamos a poder comunicarnos con esas personas que de pronto presenten alguna cosa, ¿verdad? Pero yo pienso que esta noche es aceptar el reto de la salud. Esta noche es aceptar el reto de que nosotros podemos cambiar nuestro intestino. Esta noche yo lo que les quiero decir es que tenemos que aceptar el reto de que nosotros con poco dinero podamos empezar a tener una mejor calidad de vida. Ahí están todos los ingredientes, ¿eh? Y aquí está la manzanilla, toda esta cantidad de cosas que se han visto que pueden mejorar el tránsito intestinal y pueden ayudar a limpiar nuestro colon. Esta fibra definitivamente es espectacular. Yo la he usado, es una cosa espectacular. O sea, mejora el olor corporal, produce una evacuación diaria, ¿verdad? Mejora el estreñimiento. Mira, hoy en día el incorrecto consumo de prebióticos y probióticos lleva hoy en día a que la mayoría de las personas tengan síndrome de intestino irritable y tengan estreñimiento. O sea, una de las cosas que más necesita la gente es limpiar el colon. Así que si de pronto usted tiene en la casa alguna persona irritable, de pronto lo único que tiene esa persona, antes de llevarlo al psiquiatra, lávele el colon. Entonces, eso es muy interesante. O sea, si usted tiene en la casa a alguien irritable, lávele el colon. Este té es algo muy interesante. Puede ayudar, este té puede ayudar para que usted pueda respaldar el balance interno de la microbiota y lo pueda equilibrar. Tiene una cantidad de hierbas que son interesantes para el colon, que se han utilizado en todo el mundo. No es una cosa muy rara. ¿Eh? Pasemos a la próxima. Y él ayuda definitivamente con todos estos ingredientes que tiene a mejorar la calidad del peristaltismo intestinal y a limpiarlo. Ahí está todo. Yo no tengo tiempo para ponerme a explicar cada cosa, pero ahí los dejo para que vean que eso está bien cuadradito científicamente hablando, con una combinación adecuada. Entonces miren para todo lo que sirve, ¿eh? De energía, de equilibrio del cuerpo. O sea, muchas de las personas que tienen síndrome de fatiga crónica, además de todo lo que puede hacer de una disfunción mitocondrial, puede ser que tiene el colon sucio. Siempre, mis hermanos, siempre piensen en que el colon está sucio, en que el problema que tiene la persona que tiene frente a usted tiene el colon sucio. No solamente si tiene un problema corporal, sino un problema psíquico. Puede ser el colon sucio. Empiece por ahí. Empiece por ahí. El Fitolac ayuda mucho a mover el colon, a propulsar mejor el intestino. Y no tiene ninguna cosa tóxica. Hoy en día se utilizan muchas cosas tóxicas para propulsar el intestino. Sobre todo esos intestinos tan perezosos, paralizados. Yo he visto gastroenterólogos que tiran la toalla con ese tipo de intestino. Esto hemos demostrado que definitivamente puede mejorar a las personas. Ahí tiene la cantidad de cosas que están compuestas. Cosas que, si usted las lee en la literatura,
está demostrado a nivel mundial que eso ayuda al colon y lo ayuda de una manera tóxica, sin dañarlo. Yo le estoy dando una fórmula esta noche que ayuda, pero no es tóxica. Usted igual puede utilizar cualquiera, pero esta que yo le estoy dando esta noche, si usted acepta el reto, este reto de cambiar su vida, si usted acepta esta noche el reto de limpiar su organismo, pues yo le estoy dando una pauta para que empiece. O sea, empiece cambiando hoy, esta noche, tome la decisión. Voy a lavar mi colon, voy a lavar, voy a dar una oportunidad a mi organismo. Eso es una de las cosas que tiene que hacer. Si usted tiene estreñimiento, hágalo. Mire, estos prebióticos y probióticos son espectaculares. Vienen en microesferas, por eso a mí me gustan. O sea, tiene una cosa que no tiene ninguno de los otros probióticos, aumentan el sistema inmunológico, estabilizan definitivamente las bacterias que hay en el colon. Y tiene una cosa que se llama simbiótico, tiene pre y probiótico. Es un concepto que se ha venido trabajando desde hace muchos años en la medicina. O sea, tiene los dos, tiene pre y probiótico, hace las dos cosas, que hoy se sabe que son sinérgicos. Entonces, es bien interesante, porque este que yo le estoy diciendo aumenta la cantidad y longevidad de la flora intestinal beneficiosa hasta 1000 veces más que el que venden allá afuera. Por eso es que yo le estoy diciendo que use este, ¿verdad? Porque este está demostrado en estudios que hasta es 1000 veces mejor que los otros. No uno, no dos, hasta 1000 veces mejor que los otros. Entonces, y tiene un sabor exquisito. Dígamelo a mí, que lo usamos muchas veces. Es exquisito el sabor. Tiene microesferas que se liberan, que son bien interesantes, que se absorben rápidamente y que no producen ninguna cosa. Siempre que usted tome un antibiótico, siempre que usted tome algo que afecte su flora intestinal, recuerde, esto hay que tomarlo. Pero en esta noche, si usted tiene rato que usted no se lava el colon, yo lo invito a que acepte el reto esta noche y a que usted pueda lavar su colon y que empecemos por ahí a construir el individuo del futuro, ¿verdad? Todos esos síndromes dispépticos funcionales que usted tiene. Estas enzimas ayudan mucho a mejorar esa distensión abdominal, esa dispepsia esencial que tienen algunas personas. Ahí tienen unas enzimas digestivas. Todo esto, si usted lo utiliza en este reto que le estamos diciendo, usted va a tener una mejor función de su sistema gastrointestinal. Pero el hígado es un órgano que es muy del metabolismo y muy del proceso digestivo a través de muchas cosas. El hígado es el laboratorio más grande. Ayude también a su hígado. ¿Eh? Antes, cuando uno le decía a un médico internista, doctor, yo quiero lavarme el hígado, se burlaban de usted. Pero hoy no es así. O sea, la ciencia ha demostrado que usted puede ayudar a su hígado a mejorar para que el hígado sea mejor funcionando. Ahí tiene un producto interesante que respalda la desintoxicación de su hígado. Eso es algo muy interesante. Cómo usted puede mejorar la toxicidad que hay en su hígado. Usted lo puede hacer cada 4, cada 5 meses, no sé, de acuerdo a lo que usted tome. Hay personas que toman muchos medicamentos para convulsiones, para epilepsia, para muchas cosas. ¿Ya? Eso contamina el hígado, sube las transferasas que están en el hígado y ayuda a que su hígado se vuelva tóxico. Entonces, denle un chance a su hígado. Pasemos a la próxima. Y esto ya para terminar. Yo sé que hay algunas personas que van a intervenir ahorita. No me quiero coger más tiempo, pero miren, esto es algo interesante. Esto es algo interesante. Si usted habla a nivel mundial, le van a decir, esto aún no se ha demostrado, pero vamos caminando hacia allá. Un nuevo concepto en medicina, diabetes tipo 3. Un nuevo concepto en medicina. ¿Cómo la microbiota puede estar relacionada estrechamente con la enfermedad de Alzheimer? ¿Cómo la diabetes tipo 3? ¿Cómo la diabetes tipo 3 es una demencia? ¿Cómo desde la resistencia a la insulina se empieza a cocinar una demencia? Y cómo los estudios demuestran que en las personas diabéticas, cuando se les mira el cerebro, son muy parecidas a las personas que tienen enfermedad de Alzheimer. Por eso se cree que la enfermedad de Alzheimer pueda tener un fondo metabólico que se genere desde el intestino a través de una microbiota alterada. Hacia allá estamos caminando. Hacia allá vamos caminando. Hacia una diabetes tipo 3. O sea, una diabetes completamente metabólica. ¿Verdad? Eso es muy importante porque si nosotros podemos cuidar nuestro intestino,
vamos a poder tener menos alteraciones cognitivas y vamos a poder llegar a los 80 y a los 90 y todavía hablando claro. ¿Ya? Eso es muy importante. Se sabe hoy en día que en la demencia y en la enfermedad de Alzheimer hay muchos otros mecanismos genéticos, una cantidad de cosas. Pero cada día hay más argumentos de que en la enfermedad de Alzheimer hay un proceso metabólico que se genera desde estados tempranos de prediabetes. Eso puede ser una lesión que está mediada por esto. Se está estudiando hasta dónde hay una relación entre enfermedad de Alzheimer, hiperglicemia. Vamos. En esta noche lo que quiero decirle a las personas es: aceptemos el reto de que nuestro colon y nuestros intestinos estén lo más sanos posible. Hagámoslo y vamos caminando hacia mejor salud. Dios les guarde, Dios les bendiga a todos y ahí vamos a estar pendientes.